Artefacto. Manufacturando ideas. Hola, ¿qué tal? Estamos ya de regreso en el último segmento del programa Artefacto, aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Les recuerdo que lo que acabamos de ver, de escuchar, fue de un artista argentino que va a estarse presentando hoy en la noche en el Foro Expo. Les estoy hablando de Changos Pasiuk. Él pues es un digno representante de la música de folclore argentina y bueno, él va a estar haciendo ahora un homenaje a Mercedes Sosa y bueno, pues seguimos hablando de los retos y los desafíos de las editoriales independientes, pero ahora con un nuevo invitado que es quien nos va a estar acompañando, insisto, en este último segmento. Él es Guillermo Quijas Corzo, director de una editorial cuyo nombre es Editorial Almadía. Él, además de dirigir esta editorial que está sentada en Oaxaca, es director de la Feria del Libro de Oaxaca y bueno, hace algún tiempo también estuvo encabezando la presidencia de la Asociación Mexicana de Libreros. Entonces, pues Guillermo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí hoy en Artefacto, qué gusto tenerte. Adriana, muchas gracias a ti por la invitación, con mucho gusto. Pues gracias. A ver, Guillermo, platícanos un poquito de Almadía, del tiempo que tienen como editorial y de los propósitos que persiguen, y después pasemos a platicar sobre las dificultades que quizás ustedes enfrentaron o que se enfrentan de manera general desde las editoriales independientes en lo relativo a la profesionalización. Sí, bueno, nosotros somos una editorial que tenemos ya casi 10 años, en febrero cumplimos 10 años y hemos publicado alrededor de 200 títulos. Empezamos un poco por una tradición familiar, por una librería que fundó mi abuela en Oaxaca. Se empezaron a publicar libros desde hace muchos años y la idea era continuar un poco con la misma dinámica, pero tratar de darle un perfil muy específico, ¿no? Una editorial de literatura con libros de diseño muy cuidados, tratando de cuidar mucho el tema de los precios, que sean accesibles y sobre todo que sean propuestas de calidad literaria que puedan hablar de frente con el lector, que sean autores mexicanos en su mayoría, pero también con algunas traducciones de varios idiomas. En los primeros años publicamos muy poco, publicábamos de 3 a 5 libros, ¿no?, por año, pero los últimos 3 años hemos publicado alrededor de 35 títulos por año. Entonces, llegamos a 200 ahora en día, a punto de cumplir 10 años, y en realidad, pues yo creo que cualquier editorial, sea el tamaño que sea, tiene, digamos, como algunos retos específicos muy puntuales a los cuales se enfrenta. El primero tiene que ver con cuestiones más generales, como la falta de librerías, como un tema educativo y social en México, con un tema que se dice mucho, pero que también es real, que hay falta de lectores. Pero también, por otro lado, el tema de la profesionalización que recién mencionabas y de poder especificar el trabajo que cada una de las partes realiza, yo creo que se vuelve la clave ante lo otro, ¿no? En la medida que uno especialice la manera en que edita los libros, que especialice el trato con los autores, que se especialice la promoción, los lazos de cooperación, que pudiera ser una de las características más importantes de las nuevas editoriales independientes o alternativas o literarias o culturales, tiene que ver con esa vinculación con otros editores, con otras librerías, y ya no entrar en una dinámica de competencia, sino más de cooperación. Inclusive existe con las grandes editoriales transnacionales, ¿no? Hoy en día creo que la dinámica es de buscar lazos en comunes y compartir muchas cosas, ¿no? Oye, mencionas varias cosas, me queda claro ahora esto que dices en términos de profesionalización. Ahí hay un montón de retos en los distintos momentos en los que trabaja una editorial, pero hablas también de un contexto sociocultural muy específico que es el mexicano. Algo ya adelantábamos en la primera parte del programa. Luis Armenta nos contaba algunas cosas, lo mismo el editor que venía de Colombia y el que venía de Quebec, pero digamos, ¿cómo podrías profundizar en este asunto, por ejemplo, de la supuesta ausencia o no de lectores, de la supuesta precariedad
de las políticas culturales vinculadas al libro y la lectura. En fin, ¿cómo podrías ayudarnos a entender la complejidad de ese panorama? Sí, el hecho de trabajar también desde hace algunos años en la Feria del Libro de Oaxaca nos ha permitido algo que a veces es difícil desde la parte editorial, tener una presencia muy cercana con los lectores. A veces como editor, si tú participas en una feria del libro, pues tienes cierto contacto, pero cuando lo organizas cambia la perspectiva, porque entonces ya no publicas y creas, digamos, todo un plan de trabajo para que el libro llegue a las librerías y tú le ayudes a las librerías a comunicar, digamos, esos libros para los lectores. En una feria del libro es justo, te saltas, digamos, ese paso, tienes que generar una programación para ciertos públicos. Y en este tiempo nos hemos dado cuenta que se requiere de un trabajo mucho mayor cada año para poder llegar a sectores específicos. Ya no puedes pensar en un programa general para todo público. Me parece que en la medida también volvemos al tema de especificar no solo tu trabajo, sino inclusive los libros que se publican. Y también por otro lado nos hemos dado cuenta de que a la falta de una política pública más clara en términos de comercialización del libro, ya ni siquiera te diría de fomento a la lectura, porque eso por supuesto que es importante, pero para efectos también de complementar ese fomento a la lectura, sí es necesaria una política pública que regule el mercado del libro. Y me parece que es muy importante, yo ahorita le llamo mercado, pero a mí me parece que el libro no es un producto más, es un bien, el transmisor de civilidad más importante que existe. Y hoy en día no lo existe en México, ¿no? La ley del libro que pretendía regular eso, pues no tiene dientes, es una ley que no funciona y que por el contrario ha generado una mayor desestabilidad. Entonces, eso podría comentar al respecto. Sí, el asunto, por ejemplo, de la distribución, que ya salía también antes como una de las principales dificultades, ¿no?, que tienen las editoriales independientes. Yo leí hace algún rato algunas estadísticas que, sobre el mercado del libro y las editoriales y las librerías, y me sorprendió este dato de que, por ejemplo, el 30% de las librerías o de los puntos de venta de libros en el país están concentradas en la Ciudad de México. Es decir, vivimos en un país todavía muy centralista, ¿no? Y bueno, tú trabajas en una ciudad que desde luego tiene una tradición cultural importantísima como lo es Oaxaca, pero supongo que no será fácil estar situado ahí, y bueno, no sé si nos pudieras platicar un poco de eso, ¿no? Sí, el tema de los puntos de venta y las librerías es crucial. No solo es ese porcentaje que mencionas, sino además, si eso lo reflejas en términos de venta, el 70% yo creo que de todas las editoriales en México está en ese 30% de librerías. O sea, es un volumen gigantesco, ¿no? Y de repente pues hay muy pocas librerías en el interior de la República. Lo de Oaxaca funciona para muchas cosas, entorpece en cierto sentido también nuestro trabajo, porque no estamos tan cerca, digamos, como de esa concentración de cosas, que uno tiene que estar, pues de repente para poder entender de manera más rápida cómo funciona todo. Pero también te da otra cosa completamente diferente, que es una ciudad única con esa tradición cultural, hay una aura que rodea a la editorial porque está en Oaxaca, porque es preciosa y porque hay muchas cosas que vale la pena también apostar por ello. Entonces, es cierto que la descentralización de las cosas tendría que ser pues también una de las políticas públicas, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? No todo tiene que ser en el centro, pero bueno, sucede al final a todos los niveles, ¿no? En Oaxaca pues también mucho está centralizado en la ciudad, ¿no? Y también tendría que haber otro tipo de situaciones. Sí, o aquí mismo, ¿no? Aunque digamos, esta feria que es tan enorme y tan importante, pues sí, no está en el DF, está en Guadalajara, que es la capital de Jalisco, y bueno, un poco se replica este esquema. Guillermo, para ir cerrando el programa y esta participación, me gustaría por favor que nos platicaras un poco de lo que trae Almadía para la Feria Internacional del Libro, las novedades, que nos recuerdes otra vez dónde está el stand, si no lo habías dicho, que nos platiques de las actividades que sobre todo que quedan, ¿no? Porque sé que traen un programa amplio, muchas de ellas ya pasaron, pero si nos puedes contar de esto. Sí, claro, estamos en el stand L3, en el área nacional. Todavía tenemos 3 presentaciones. Más tarde, a las 8 de la noche, presentamos el nuevo libro de Samantha Schweblin, que viene con la delegación argentina. Mañana a las 6 de la tarde presentamos la nueva novela de Guillermo Fadanelli.
Y luego en la noche presentamos 2 nuevos libros de Rius, que se fue a vivir a Oaxaca hace un tiempo y que hemos empezado a hacer proyectos con él. Y bueno, traemos no solo lo de Almadía, que son ya casi 200 títulos en todas las colecciones, desde niños hasta adultos, y también traemos toda una selección de autores latinoamericanos que pueden ver. Muy bien, pues perfecto, te agradezco mucho. Dense una vuelta al stand de Almadía y les agradecemos un montón su presencia en este programa de Artefacto. Muy buenas noches, gracias, hasta luego. Artefacto, el espacio para las industrias creativas. Difusión de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto, manufacturando ideas.